Bueno, muy bien. ¿Cómo les va? De vuelta, bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente se extrañaba este espacio de las charlas gratuitas online de todos los días lunes a las 19 de nuestro centro, la llave PSI. Disculpen todas estas cuestiones técnicas de las primeras veces que hay que volver a familiarizarse con las novedades, pero bueno, acá finalmente estamos nuevamente. Un placer volver a encontrarnos en este espacio donde podemos justamente encontrarnos, donde podemos compartir, donde podemos pensar, donde podemos reflexionar juntos críticamente, esa es la idea, donde podamos debatir, intercambiar, fluir. En esto que hemos y seguimos procurando que sea un espacio justamente de abordaje integrativo, con una mirada y una perspectiva, una óptica lo más amplia posible, lo más diversa, lo más múltiple. Como siempre remarcamos con este abordaje biopsicosocial y espiritual. Bueno, si alguien por favor me confirma de vuelta que esté saliendo todo ok, le agradecería muchísimo. Eh, por lo menos yo ahora sí me estoy viendo bien y bueno, más que nada para que podamos tener como siempre esta ida y vuelta de comentarios, de preguntas si las hay, de opiniones, de todo, bueno, lo que pueda ir surgiendo para que podamos ir intercambiando. Hola Fer, ¿cómo te va? Ahora sí te veo. Eh, Bienvenida, gracias ahí por estar. Eh, Bien. Bueno, vamos a ir hasta que me vaya llegando los comentarios. Vamos a ir metiéndonos en el tema. Ahí me llegó un por Face OK. Bueno, muchísimas gracias Silvita. Eh, Vamos a ir arrancando. ¿De qué se trata esto de ser nadie? ¿De qué se trata? Hola, bueno, muchísimas gracias Guaira. Bienvenida nuevamente. ¿De qué se va a tratar para quienes se sumen quizás por primera vez? La idea de este espacio es desarrollar justamente, valga la redundancia, ideas sin ningún tipo de dogma ni bajada de línea, sino de que tratemos de abrir la cabeza y no porque se las vaya a abrir yo, sino de que juntos podamos repensarnos y eh, justamente poder incorporar, poder integrar otras maneras, otros paradigmas, otras formas que nos puedan sumar. Desde todo tipo de temáticas, como va a ser la de hoy, como todas las que podamos ir proponiendo, ya sean nosotros desde este lado, como ustedes pidiendo alguna temática, alguna cuestión que les interese, por supuesto, bienvenida. Bueno, eh, van a ir notando, hola Andrea, ¿cómo estás? Van a ir notando que va a haber distintos abordajes. ¿Cuál va a ser por ahí el hilo conductor? Todos los temas que vayamos charlando van a tener una mirada un poco más tradicionalista, un poco más ortodoxa si se quiere, un poco más desde la psicología convencional, y vamos a contraponerla con otras miradas no tan convencionales o para nada convencionales, como pueden ser más espirituales. ¿Y cuál es la idea de esto? Que sean aparentemente incompatibles o antagónicas y poder ver si de alguna manera llegamos a una eh, integración. Este va a ser como el punto en común de esta y de todas las charlas. A veces estas ideas no pueden juntarse, no pueden integrarse, a veces sí, a veces quedamos como en un intermedio, a veces nos quedamos con más preguntas, muchas más preguntas que respuestas. Bueno, esta va a ser un poco la propuesta.
y que cada uno, que cada una se puede ir llevando mucho para repensarse, mucho para trabajarse, mucho para observarse, que sean disparadores. Este es un poco también el objetivo. Bueno, sin más anticipos, sin más dilaciones, vamos a ir directo con el tema de hoy, que el nombre bastante sugerente es esto de ser nadie. Como les decía recién, vamos a plantear esta charla desde dos posturas que son aparentemente irreconciliables y vamos a tratar, si podemos, de alcanzar una integración. Por un lado vamos a tener la psicología tradicional del yo y por otro lado lo vamos a ver desde una psicología espiritual con una perspectiva muy distinta de qué es este yo del que estamos hablando. Bien, por el lado de la primera, esta psicología más convencional, tenemos a un psicoanalista de origen alemán, luego exiliado a Estados Unidos, llamado Erik Erikson. Las dos veces con K para quien quiera conocerlo, lo quiera buscar. Este señor estableció que el desarrollo de la personalidad, hola Estela, ¿cómo estás? El desarrollo de la personalidad funciona a partir de 8 etapas u 8 fases a lo largo de todo su ciclo vital y que nuestro progreso o el progreso de cada estadio va a estar determinado por el éxito o el fracaso del anterior, de la etapa precedente. A esta teoría la llamó teoría del desarrollo epigenético porque cada uno de estos progresos va a estar determinado o se va a dar en un cierto orden, es decir, una etapa que sucede a la anterior, y este orden va a estar de alguna manera determinado por la naturaleza mediante la genética. Bueno, de estas 8 fases, antes también aclarar una cuestión que este psicoanalista tomó básicamente o estuvo de acuerdo en los preceptos de Freud, pero le dio una mirada mucho más orientada a lo social. O sea que coincidía básicamente en líneas generales con la teoría freudiana, pero se ocupó o focalizó en el aspecto social. Entonces, de estas 8 fases, me quiero detener puntualmente en la quinta. Y lo que vamos a notar es que estas fases están propuestas en términos de versus, adquiriendo al terminar cada una de ellas una virtud, si el desarrollo es el esperable, el esperado, o lo que él llamaba una maladaptación o una malignidad si este desarrollo no era el esperable, no era el digamos el óptimo. De estas dos, de la maladaptación y la malignidad va a ser la peor porque comprende mucho justamente de los aspectos negativos. La maladaptación no va a ser en este sentido tan mala porque comprende aspectos más positivos que negativos. Bueno, esta quinta etapa en la que queremos justamente poner la lupa o profundizar, se trata justamente de poner enfrente, en oposición, lo que él llamaba la identidad, el desarrollo de una identidad versus la confusión de rol.
Y esto va a tener lugar en un momento clave del desarrollo de ese ciclo vital, que es entre los 12 y los 18 años o un poquito más, sobre todo ahora que la adolescencia se ha corrido hasta edades ya casi indeterminadas. ¿Y qué va a pasar acá? Las relaciones significativas van a estar dadas por los grupos o los modelos de grupos. Todo esto, insisto, es lo que decía este señor Erik Erikson. Cualquier cosa, como siempre, me van frenando, me van preguntando, como habitualmente veníamos haciendo. Si algo no se entiende, si algo no queda claro. Bueno, ¿cuál va a ser la tarea primordial, va a decir este hombre, a desarrollar en esta etapa? Bueno, es la identidad del yo. Acuérdense, estamos hablando de esta mirada convencional de la psicología sobre qué es el yo. La identidad del yo para evitar la confusión de roles. En otras palabras, ¿quién soy? Entonces, en esta etapa va a ser esperable que todos vistan, que todos hablen igual y que sean en función de con quién están del grupo. Esta identidad yoica, este yo de la personalidad, y acá es donde vamos a ir remarcando esta parte, significa saber quiénes somos y cómo encajamos en ese conjunto, en ese resto de la sociedad, la cual también tiene que proveer ciertos rituales que ayuden a distinguir al adulto del niño. Sin estos límites, va a decir Erikson, caemos en una confusión de roles o en una crisis de identidad, esto de no saber quiénes somos, no sabemos cuál es nuestro lugar en el mundo. De hecho, una pregunta muy común en estos adolescentes es ¿quién soy? Erikson va a decir también que esta crisis puede tener dos salidas, como decíamos antes. Por un lado, la malignidad sería un apartarse, que sería una malignidad de repudio, un aislarse, o un rebelarse, un ir contra las reglas, que sería la maladaptación de fanatismo. De hecho, es muy común, algunos adolescentes en esta época se involucran en grupos amenazadores que les pueden dar o les puedan dar ciertos rasgos de identidad, como por ejemplo una secta, ya que después de todo podemos pensar que ser malo o ser nadie justamente sería mejor que no saber quién soy, como una forma de evadirme de tener que responder esta preguntita. De hecho, también entre paréntesis, todo esto viene bárbaro como para la charla, como digamos, como un antecedente o un entremés de la charla de la semana que viene, que va a ser desapego adolescente. Bueno, ¿qué va a decir también este hombre? Que si logramos negociar con éxito esta etapa, vamos a alcanzar la virtud que él llama fidelidad. ¿Qué querría decir esto? Esto querría decir vivir de acuerdo con los estándares que la sociedad espera de mí, a pesar de las imperfecciones. Bien, esto por un lado. Digamos que hasta acá el yo que entendemos habitualmente por lo que nos define, es decir, cuando asociamos el yo de la personalidad, que podemos definir, me refiero a la personalidad como aquella configuración única que va a tomar en el desarrollo de la historia de una persona o de un sujeto el conjunto de los sistemas que van a determinar su conducta. Esto sería como una manera sintética de
definir la personalidad. Y esta personalidad va a tener como características que es única para cada quien. No va a ser solo una suma, sino que es una organización, una integración. Es temporal, de manera que va a ser dinámica, va a ser cambiante, y se va a presentar como una variable intermediaria de la conducta, es decir, va a estar mediada por, además de nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Bueno, hasta aquí váyanme diciendo si está todo bien, si se va entendiendo, vayan preguntando, las noto como bastante calladas. Ahora nos vamos a meter desde una perspectiva totalmente diferente, que es una perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque esto de ser nadie, desde esta óptica, no se refiere a lo que desde una psicología del yo entenderíamos como una disolución de la personalidad, una suerte de evasión o una desintegración, en el sentido que podría llevar a un estado de absoluta melancolía o una psicosis, sino al corrimiento de la personalidad o del yo de la personalidad para que pueda surgir otro yo, que es el yo espiritual. Entendiendo a este yo como un yo verdadero, inmutable en este sentido, verdadero, y al que tenemos que alcanzar y potenciar en desmedro del otro, que es esto que decíamos, temporal, ilusorio y permanentemente en estado de falta y de deseo. Vida, ¿qué tal? Gracias por... Para mí también es una alegría poder reencontrarnos. Acá está la cuestión, y acá es donde tenemos en el ring en una punta uno y en una punta el otro. Por supuesto que ningún tipo de psicología convencional, cualquier psicología del yo, va a admitir esta posibilidad de un yo trascendental, eh, inmutable, eterno. Sería, como en otras palabras, admitir la existencia del alma. Bueno, por eso planteamos estas dos vertientes para contraponerlas y justamente tratar de alcanzar algún tipo de integración si es posible. Y de paso es como de alguna manera volver a esta vieja cuestión que ya hemos venido hablando en distintas charlas, las posturas antagónicas también del ser y el tener, del autoconocimiento o la necesidad de reconocimiento, como diría la filosofía de Hegel, en otras palabras, la filosofía del amo y del esclavo, o el foco puesto en lo interno o en el afuera. Para seguir desarrollando este punto, nos vamos a adentrar ahora en la figura o en la persona de Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, también para quien lo quiera buscar. Este hombre fue un maestro místico, un escritor, un compositor de origen ruso, que desarrolló una doctrina esotérica llamada el Cuarto Camino, de la que también el año pasado hemos tenido una charla. Fundamentalmente, para hacer un breve recordatorio, lo que propone este sujeto, o esta doctrina, mejor dicho, ¿por qué también lo de esotérico? Bueno, esotérico, acuérdense, quiere decir justamente adentro. Se trata de una psicología alquímica. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso también, que es uno de los nombres de las formaciones que damos en este centro, porque además del Cuarto Camino, lo que vemos es a Jung,
y al hermetismo. Jung fue justamente quien propuso la alquimia como manera de conocerse y transformarse. Y bueno, el hermetismo ni hablar, desde tiempos inmemoriales, justamente cuando se asociaba esto a la metáfora de la transformación de los metales en oro, en realidad se refería a la autotransformación, de poder transformar la materia gruesa en materia sutil, en sabiduría, en iluminación. Bueno, esto se refiere, en otras palabras, a una psicología de la transformación para superar estos vicios, estas ilusiones de la materia o de nuestra personalidad, de este yo, de este falso yo, y alcanzar este otro yo, este yo real. Hacia eso apunta esta doctrina y esta visión. Y Gurdjieff proponía que para poder llegar a saber quiénes somos, esta preguntita que se hacía también Erickson en esa etapa, para poder llegar a desentrañar esa cuestión, teníamos que primero separar este yo ilusorio, esto es todo el conjunto de creencias, todo lo que creemos que somos, es decir, en otras palabras, nuestra falsa personalidad. Y también remarco esto de falsa personalidad, ahora lo vamos a ver porque he dicho de esta manera. De alguna manera separar este yo en un yo observante, que no juzgue, que simplemente contemple, que simplemente observe. Vayan notando que también hay similitudes con el mindfulness en esto, que ya desde hace muchísimo tiempo este señor proponía. Y respecto a esto que decía de la falsa personalidad, Gurdjieff va a distinguir entre la personalidad, que en sí misma no tiene nada de malo, sino que es simplemente un vehículo necesario que va a estar al servicio de ese yo real para que éste se pueda expresar. Se va a volver falsa y negativa cuando va a estar corrompida por un conjunto de muchos otros yoes artificiales, que ahora también vamos a ver este punto. Y lo que él propone es que cultivando suficientemente esta autoobservación, una observación de nosotros mismos, este yo observante, y empezando a desidentificarnos de ese yo personalidad, empezamos a darnos cuenta que en realidad somos como máquinas automáticas, como organismos mecanizados. Acá es donde él va a decir que tal como somos, de esa manera. Estos son los resultados principales de la Perdón búsqueda. que no sé qué pasó, que se me puso en pausa el video, ahí se volvió a conectar, ahí está, perdón. Bueno, de vuelta, él va a decir que tal como somos funcionando de esa manera, no podemos hacer nada, en realidad voluntariamente, desde una decisión consciente, porque estamos dormidos, inconscientes. Y somos, en ese sentido, copias, meras copias, o programas, si lo quieren ver de esta manera. Esto suena muy Matrix, al servicio de otros, suena también muy de la filosofía de Hegel, que en este sentido es esta cuestión del deseo de reconocimiento. También, en otras palabras, nos regimos desde el pensamiento binario, donde vamos a operar por comparación y por oposición, es decir, sí o no,
bueno o malo, blanco o negro, agrado o desagrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a aportar Gurdjieff es primero esta suerte de desdoblamiento en dos y luego en múltiples yoes que van a ser estos yoes falsos de la falsa personalidad, que son los que nos vamos a ir dando cuenta que dictaminan todo lo que tenemos que hacer. Metafóricamente, él utiliza la figura como si fueran secretarías que solo obedecen a un gerente, el gerente justamente que tengan a su cargo de su sector, vamos a decirlo de esta manera, y que a su vez hay un gerente general que sería justamente el de la falsa personalidad. Pero ¿qué pasa? Cada una de estas secretarías un día quiere una cosa, un día quiere otra. Esto por supuesto que es normal que sea así, porque va y viene según los vaivenes justamente binarios del momento. Agrado, desagrado, gusto, disgusto, placer, displacer. Como una montaña rusa de emociones que está permanentemente modificándose. Y para colmo, piensen que tenemos varios de estos centros o de secretarías, porque tenemos por un lado lo que podríamos llamar el centro físico o el centro motor, el centro emocional, el centro mental, y cada uno va a querer una cosa diferente. Entonces, se va generando, se va gestando una maraña tal de deseos y voluntades dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, que cada uno de estos yoes va a tratar de imponerse y tratar de ganar esta pelea. Va a haber por ahí uno que desde sus argumentos sugiera la conveniencia de tal cosa, algo como muy racionalizado. Otro por ahí más impulsivo que quiera que se cumpla el capricho a como dé lugar enseguida. Otro desde un lugar más sentido. Bueno, etcétera, etcétera. Esto que podríamos ir dividiendo en por ahí un yo boicoteador, un yo crítico, un yo celoso, un yo por ahí más paciente, un yo más enojado, un yo más vengativo, etcétera, toda la gama que se les pueda ocurrir. Y como dije, a veces va a ganar el impulso, a veces va a ganar la emoción, a veces va a ganar el intelecto, a veces cualquiera de estos yoes malcriados que a base justamente de medias verdades nos va a tratar de convencer de que hacemos lo mejor. Por supuesto que después los resultados nos terminan demostrando otra cosa, y acá es donde empezamos a encontrar las grandes contradicciones o incoherencias en nosotros mismos. Es decir, yo pensaba hacer una cosa, pero me encuentro haciendo absolutamente otra, o sentía una cosa, termino haciendo absolutamente otra, que va en contra por ahí de mis valores, mis principios, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien. Y el punto clave acá es que como entendemos el mundo desde esta enseñanza binaria, es que todo nos viene dado desde afuera.
por justamente todo este conjunto de percepciones. Gracias, Fer. Bueno, qué alegría que se entienda todo perfecto, porque mi temor es que resulte como muy complejo. Como estamos inundados por este conjunto de percepciones, impresiones, asociaciones, aprendemos por repetición y comparación, aprendemos de memoria, aprendemos a repetir, somos copias. No aprendemos, no se nos enseña a pensar críticamente, que es la idea de este espacio. Es decir, meramente tomamos lo que otro ya se tomó el trabajo de diseñar, esto se llame un programa, una teoría, una ley. Otro se tomó este trabajito de hacerlo, por ahí con las mejores o no con las mejores intenciones, y únicamente lo que hacemos es tomarlo y repetirlo, ejecutarlo. Y todo lo medimos en función de otra cosa. Comparación. Lo que esta doctrina propone, y un poco también lo que desde nuestra filosofía nosotros como centro proponemos, es volver al contacto interno, a esto que hablaba de lo esotérico y no lo exotérico con X, que sería hacia afuera. La nada sencilla tarea de comprender, que es muy distinto de pensar. Comprender involucra esta mirada interna. Comprender exige comprobar en uno mismo la experiencia, haberla sentido como una verdad propia. Y a partir de ahí se va desarrollando la intuición y la verdadera alquimia, que es la transformación desde adentro, transmutando todas esas impresiones que vienen de afuera, y dejar de tomarlas como si esto fuera lo verdadero, donde hacemos este trabajo de desidentificación, de observación, de aceptación plena sin juicio. Bueno, ni más ni menos que este es el trabajo que se nos requiere desde esta filosofía, un trabajo que es absolutamente constante, permanente. Cuando hablamos de desidentificación, me refiero a reprogramarnos de la creencia de que somos todo este conjunto de rasgos de carácter, de temperamento, y justamente, como dice el nombre de esta charla, entender que somos nadie. ¿A qué vamos con esto? A vaciarnos. Para llegar a esta esencia del verdadero ser. Fer, lo que pasa es que es más cómodo tener todo servido y masticado. Claro, por supuesto, yo así no me tomo el trabajo de nada, simplemente asumo como real todo lo demás y copio, me transformo en esto que decía Gurdjieff de un ente mecanizado, automatizado. De vuelta a esto que decíamos, de venir dos en ese yo observante, para luego devenir múltiples yoes y finalmente confluir hacia este yo real que sería la unidad con todo. Bueno, para esto es que el cuarto camino propone un doble trabajo. Por un lado, en la parte intelectual, en la parte teórica, que es desde la comprensión, el pensamiento crítico, no desde la repetición, esto de ir fomentando una nueva manera de pensar, no por comparación, no por asociación, sino a nivel multidimensional.
un pensamiento activo, vivido, experimentado. Es esto de, no tiene sentido que yo les transmita un creer en algo trascendental desde un lugar, desde leer un libro, desde estudiar el hermetismo, sino de que esto se tiene que experienciar. O sea, no se puede transmitir que existe un más allá o una trascendencia si uno no la vive, no la siente y no la experimenta. Hay que tomarse ese trabajo. El Buda se sentó a la sombra justamente del árbol hasta que no fue o hasta que no se iluminó, pero para esto requirió justamente, puso al servicio sus cuerpos, sus vehículos, y hizo este trabajito de meterse hacia adentro, y hasta que no se iluminara no iba a dejar de persistir justamente en este trabajo. Esto por un lado. Y por el otro lado, digamos, sería el lado del ser, que es el trabajo alquímico en uno mismo, mediante lo que Gurdjieff llamó la digestión y la transformación de todas esas impresiones que vienen del exterior. Es decir, la capacidad de filtrar todo aquello que pensamos, todo aquello que sentimos, todo aquello que hacemos, todo aquello que decimos, en especial lo que nos molesta de los demás, y transformar en nosotros mismos, transformar todo eso en nosotros mismos para llegar a un punto de equilibrio, un punto neutro que él llamaba fuerza neutralizante. A ver, quiero ver si no me estoy perdiendo ningún comentario en Facebook. No. Bien. Con este trabajo en paralelo, por un lado la parte intelectual y por otro lado la parte del ser, él decía que vamos a lograr desarrollar lo que llamó un centro magnético capaz de atraer influencias superiores. ¿A qué se refiere con esto? Dimensiones de mayor vibración a la que tenemos en este plano, a la que manejamos en esta frecuencia, que van a ser las que van a permitir activar los centros superiores de cada uno de nosotros. De nuestros centros inferiores, porque esto está absolutamente comunicado, interpenetrado, es decir, nuestros centros inferiores, lo que decíamos antes, como el centro motor, el centro físico, el centro emocional y el centro mental, tienen su conexión a nivel vibratorio, a nivel dimensional, con los mismos centros, pero a nivel espiritual. Es como unir lo inferior con lo superior. La parte de la materia densa con la parte espiritual, con la parte de la materia sutil. Al lograr este puente, esta vinculación, esta unión, ahí es donde se establece este canal entre la materia y el espíritu. Lo que en otras palabras, esta metáfora de el Buda al pie del árbol, es que de alguna manera habilitó esta posibilidad, esta conexión, cuando uno de alguna manera, desde cualquier camino, ya sea un camino religioso, dispone su cuerpo, pone su cuerpo al servicio de algo superior mediante la oración, mediante cualquier tipo de práctica o de ritual, está justamente tendiendo un puente para que todo esto pueda de alguna manera
llegar a nosotros y darnos esa suerte de respuestas que uno espera, revelaciones, intuiciones, señales, como lo queramos llamar. Uno tiene que disponerse a hacer este trabajo para que aquello llegue, no es que milagrosamente esto viene porque sí. Entonces, en ese momento es cuando esta falsa personalidad, que antes era la que llevaba la batuta, se va a ir haciendo cada vez más pasiva y el yo real o la esencia o el alma, como lo queramos llamar, el espíritu, va a ir ganando cada vez más espacio. En términos psicológicos, esto sería la eterna lucha entre el ego y el espíritu. Gurdjieff no lo plantea como un enemigo a vencer, sino que la personalidad bien entendida, bien utilizada, como decíamos antes, es muy necesaria, sobre todo en un principio, para llegar a entender que tiene que haber algo más allá, aparte del intelecto, aparte de la razón, cuando empezamos a sentir que las respuestas y que la vida ordinaria tal como la conocemos ya no alcanza, ya se nos queda corta. Bueno, ahí es justamente cuando tiene que dar paso para que pueda empezar a surgir la esencia. O sea que es como como una etapa necesaria en este proceso. Entonces, este trabajito sobre nosotros mismos va a ser una práctica de alguna manera de una atención doble. Una actitud activa en nuestra esencia y pasiva en la personalidad. La primera y la principal cosa a conseguir, va a decir Gurdjieff, es llegar a ser el hombre número 4. Por eso esto del cuarto camino. Antes es como que nos habíamos quedado siempre en uno de estos centros inferiores, en el físico, que sería el camino número 1, en el emocional o el devocional, el camino número 2, y el intelectual, el camino número 3, que es el que hoy domina por excelencia. Bueno, el número 4 se trata de sumar lo espiritual. Por eso también siempre hinchamos en nuestro enfoque con bio, psico, social, más espiritual. Este tipo de hombre, número 4, va a representar al hombre que ha equilibrado todos sus centros, ha logrado alcanzar una congruencia interna. No hay contradicciones entre todos estos yoes de los que hablábamos antes. Pero ¿qué pasa? Para poder llegar a estar despierto, primero tuvo que haber dejado atrás todos estos esquemas rígidos de pensamiento, de cómo cree o cómo creía que son las cosas, de cómo debían ser las cosas, y todas las creencias equivocadas que tiene de sí mismo y de los demás, o de cómo deben ser los demás. Esta búsqueda permanente de deseo de reconocimiento, deseo de aprobación, deseo de validación. Esto de vivir proyectando en los demás aquello que no aceptamos en nosotros. Bueno, y este es ni más ni menos el punto que nos expone a un cambio total de visión, de paradigma, a un reinventarnos, a un resignificarnos, a un reaprendernos, y donde pareciera que la personalidad es incompatible con la espiritualidad. No es que sea así, no son enemigos, como decíamos al principio de la charla, irreconciliables. La idea es que podamos hacerle entender de una forma muy amorosa a nuestra personalidad que tiene que replegarse para que pueda de alguna manera brillar nuestro verdadero ser.
En otras palabras, sería como pensar que lo que nos define es nuestra ropa, nuestra carcasa, nuestra vestimenta, nuestro cuerpo. Como decir que cuando nos hacemos esta famosa pregunta, ¿quién soy? Yo dijera, soy mis zapatos, soy mi remera, soy mi pantalón, soy mi piel, soy, no sé, el cuerpo que tengo hoy, que va a ser distinto al que tenga mañana, o que soy mis emociones, que son absolutamente cambiantes de un segundo al otro, o sea, podemos pasar en una gama desde la alegría al odio, al desagrado, a la envidia, bueno, a todo lo que se les ocurra, o nuestra mente, con toda la diversidad de pensamientos, que son millones por segundo, y algunos absolutamente contradictorios. Bueno, todo esto hace a un todo, que es justamente nuestra personalidad. Pero entendiendo que está al servicio de este yo espiritual, que es el único que al mismo tiempo está conectado a todo lo que nos rodea y a un todo que es mucho más grande y al que solo podemos acceder y empezar a conocer justamente desde este yo espiritual. Imposible intentar conocer esta trascendencia desde nuestro cuerpo físico, es decir, desde nuestras sensaciones físicas o desde nuestros impulsos, desde nuestras emociones o desde nuestros pensamientos. Las emociones bien trabajadas, lo que decía Gurdjieff, correctamente domesticadas, correctamente digeridas, son una puerta porque nos permiten llegar a través del amor, a través del arte, muchas veces nos permite acceder a este otro plano de la espiritualidad. Pero para eso nos tenemos que tomar el trabajo justamente de saber identificarlas, aceptarlas, digerirlas y transformarlas. Este es el punto. Lo mismo con nuestros pensamientos, lo mismo con nuestras sensaciones. Bien. Espero que haya sido claro. Dudas, preguntas, aprovechen ahora o callen hasta el lunes que viene. Espero que, se haya más o menos comprendido. Y esta va a ir siendo la dinámica habitual de todas estas charlas. Contraponer visiones, teorías y tratar de llegar a un punto de comunión. Acá, tenemos como estas dos visiones que parecen absolutamente opuestas. Fíjense que terminamos como no tanto, en el sentido que la personalidad no es que hay que borrarla, combatirla, eliminarla, sino que debe ser domesticada. Esto que hablábamos también de las emociones. Funcionando al servicio de es absolutamente útil y válida. Funcionando en contra es cuando nos vuelve vanidosos, carentes, permanentemente en esta necesidad de búsqueda que nunca se llena, que nunca se alcanza. Gabriela, bienvenida. Diferenciar lo espiritual de lo religioso. Sí, no es lo mismo. Bien por la aclaración. La religión, cualquiera sea, es excluyente. Es decir, uno pertenece a una determinada religión y esto invalida otras. Si bien hay algunas que puedan tener muchas cuestiones en común, pero si uno pertenece a una, inevitablemente está dejando otras de lado. Ni hablar si entramos en estas cuestiones
de guerras que son de toda la historia humana, justamente por cuestiones religiosas o de creencias. Y a eso le sumamos la cuestión dogmática o fanática, que por supuesto va absolutamente en contra de lo que proponemos, o sea, no adherimos a ningún tipo de fanatismo de ninguna clase. En cambio, la espiritualidad es incluyente, es decir, no importa si sos católica, judía, musulmana, hindú, es absolutamente irrelevante, no importa qué tipo de práctica o ritual sigas, siempre y cuando se trate justamente de una espiritualidad bien entendida, que es el desarrollo, el crecimiento interno, el autoconocimiento, y a partir de ahí volverse una mejor persona, más tolerante, más amorosa, más respetuosa, y justamente incluir y no excluir absolutamente a nadie que piense diferente. Por supuesto que hay personas perteneciendo a distintas religiones que son absolutamente tolerantes y permiten la diferencia, las distintas miradas, pero lo que tiene la cuestión religiosa es que uno debe ceñirse a un determinado esquema, es esto que hablábamos, un determinado programa que lo está dando un X texto sagrado, a partir del que uno se tiene que ceñir a esa enseñanza. Lo que proponemos es hacer una integración de todo, es decir, tomar de todas, porque justamente muchas tienen cosas en común. De hecho, en este curso del que yo hablaba, el de psicología hermética y esotérica, hacemos un recorrido, un estudio de religiones comparadas, para ver que hay muchas cosas en común con distintos nombres, en distinto lenguaje, y poder tomar lo que sirve, lo que aporta, lo que suma de cada una de ellas. Esta es la idea. Bueno, muchas gracias, vida. Me alegro. La idea es justamente que pueda generar cosas. Por eso, bueno, está bueno esto, Gabriela, de hacer esta diferencia. Yo particularmente me defino de esta manera, como espiritual. No me reduzco a ningún tipo de religión, que esta también tiene mucho que ver. El pensamiento binario lleva al reduccionismo, a identificarte con un bando, y si sos de uno no podés ser de otro. Es de vuelta la exclusión. Apuntamos a un pensamiento múltiple, es decir, inclusivo, que uno pueda hacer varias cosas al mismo tiempo. Como un colorido de cosas, y no un gris o varios grises o matices, y no blanco o negro. Bueno, muy bien, hasta aquí por hoy, salvo que surja alguna otra duda, pregunta o cuestión. Quedan por supuesto absolutamente invitados. Vamos a estar en breve lanzando 2 formaciones a principios de abril, que una va a ser esta que comentaba, la de psicología hermética y esotérica, donde vemos justamente todas estas cuestiones de los preceptos del hermetismo, desde el Kybalión, la tabla esmeralda, justamente los orígenes del hermetismo, antes incluso de lo que se conoció como el Kybalión, las famosas leyes universales, estas preguntas: quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito en este plano, las 7 leyes universales, los 7 planos, nuestros cuerpos, esto que veíamos, los cuerpos inferiores, los cuerpos superiores, el trabajo con las energías a partir de los rayos, y
Esto va a ser los días martes, a partir del primer martes de abril, de 19 a 21 horas, y después vamos a tener también todos los días miércoles, enfermedad y sentido oculto, la metafísica de las enfermedades, que es también tomar este paradigma de no solamente quedarnos con la visión ortodoxa de la enfermedad en sentido biológico, orgánico, esta visión mecanicista, sino justamente de aportar, además de esto, porque no es, como venimos diciendo, la idea invalidar o correr o suprimir, sino sumar la visión espiritual, es decir, desde cómo pueden ser las constelaciones, la biodescodificación y la metafísica, qué mensaje, qué sentido nos está dando los síntomas, las enfermedades, como una manera de aprender justamente también a interpretar los mensajes que nos da el cuerpo. Así que bueno, quien les interese, bienvenidos, bienvenidas a sumarse. Y por supuesto, todos los lunes vamos a continuar con este espacio con diferentes temáticas y vamos a volver a la radio a partir del 8 de abril, donde también vamos a poder desarrollar todos los temas que les puedan llegar a interesar. Bueno, buenísimo volver a encontrarnos, volver a vernos y nada, invitarlas para el próximo lunes, donde vamos a estar Silvia con Desapego Adolescente. Un placer y muchísimas gracias por los comentarios, por los aportes, y nos volvemos a ver el próximo lunes. Chau, chau.